Sí, ahí está grabando, ya. Bien, entonces, como les digo, dos opciones. Nos vamos por Analyze y me dice correr análisis, pero ¿qué análisis quiero correrlo? Para yo saber qué casos de carga va a correr el programa, me voy acá a esta parte que dice Set Load Cases to Run. Esto es, digamos, necesario realizarlo o verificarlo de pronto cuando se hace análisis no lineal, en el que es recomendable primero correr la parte lineal, revisar los datos de la parte lineal y después correr la parte no lineal. Por defecto el programa corre todo lo que nosotros hemos definido. Entonces fíjese, en el modal lo va a correr, carga muerta lo va a correr, adicional de carga muerta, todo esto va a correr el programa. Adicionalmente le voy a dar clic aquí, ¿sí?, en donde me dice calcular los centros de rigidez del diafragma. Le voy a decir que sí, también calcúleme también los centros de rigidez del diafragma. Entonces, una vez definido esto, lo puedo mandar a correr, ¿sí? Puedo dar OK, ¿sí? Y de ahí le puedo dar play, o simplemente donde ya tenía la ventana le puedo poner correr ahora, ¿sí? Si es que yo le doy play, le doy clic en el play, me corre automáticamente con los datos definidos por defecto. Justo lo que me temía. Los volados. Los volados. El rato que nosotros generamos justamente estas vigas secundarias en los volados, le vamos a dar play. Fíjense que el programa siempre tengo que correrle los casos de carga para fijarme si es que algún elemento está suelto o de pronto algún elemento no está trabajando como yo desearía que trabaje, ¿sí? En este caso, los volados obviamente son la parte más flexible de la estructura y obviamente van a tener una deformación muchísimo más grande que el resto de la estructura. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer para no tener digamos, estos inconvenientes, vamos a pararle primero la animación y generemos conexión a momentos solamente en los volados, ¿sí? Vamos a quitarle entonces el candado. Siempre tenemos que quitar el candado cuando vayamos a hacer algo. ¿Cuál es el problema, digamos, de tener un elemento suelto? De tener un elemento suelto o un elemento que está vibrando libremente. El problema es que hay veces en que el programa toma el primer modo de vibración. A ver, ¿cómo se producen los modos de vibración? El primer modo de vibración se produce en la dirección más débil de la estructura. Es decir, se mueve con un periodo equivalente a tantos segundos en la dirección más débil de la estructura. Si yo tengo esta estructura, la dirección más débil va a ser esta de aquí. ¿Sí? Entonces yo esperaría que en el sentido Y sea el primer modo de vibración. Si es que yo tengo un elemento suelto, hay veces que el programa toma el periodo de vibración de ese elemento suelto. Entonces, es por eso que preferible borremos estos elementos en el volado. A sabiendas de que con fines, digamos, constructivos, vamos a borrarle estos elementos del volado. A sabiendas, como digo, que con fines constructivos, yo sí los incluiré. Digo, hay veces en las que el programa no toma muchas cosas en cuenta, como por ejemplo orientar
en este caso, orientar la losa con placa colaborante en el mismo sentido que las vigas de acero. Es por esto que se empiezan a generar este tipo de errores. Entonces vamos a borrarlo más bien estas vigas secundarias del volado, ¿sí? Y nuevamente lo vamos a correr. Sí, no, solamente las vigas secundarias más. No, solo de la placa colaborante, ¿sí? Ojo, en el 7º piso y las vigas que estaban aquí, ¿no? Aquí, acá, ¿sí? Otra de las cosas que hemos de ver, si es que nos sirve para nuestra modelación o no nos sirve para nuestra modelación, es lo que hicimos ¿cómo es? En los huecos, cercarles por medio de perfiles de acero. Eso simplemente es con fines constructivos, no estructural. Ahora sí podemos ver una deformada mucho más real de la estructura, en donde podemos ver que para carga muerta, obviamente la losa con placa colaborante es mucho más flexible que los otros pisos. Es importante ver cómo se está moviendo primero la estructura para los diferentes estados de carga, debido a que debe moverse, digamos, coherentemente al estado de carga que yo esté aplicando. Podemos ver aquí que se mueve, ¿sí? Verticalmente. Obviamente el 7º piso es más ligero, se mueve un poco más, los otros pisos también, y fíjese en el subsuelo algo empieza a moverse, pero no mucho. Vamos entonces a pararle la animación y a continuar con los estados de carga. Carga viva, entonces, carga viva, de igual manera debería moverse verticalmente. Si es que para carga viva se está moviendo la estructura lateralmente, algo hice mal. ¿Y dónde hice mal? En la asignación de la carga viva. De pronto, por error se me cambió y no le puse en dirección de la gravedad, sino le puse en dirección X, dirección Y. También suele suceder. Vamos entonces ahora le doy clic a la siguiente flechita, ¿sí? Y me va a mostrar la deformada por carga viva otra vez. Vamos a ver. Adicional de carga muerta, ¿sí? Fíjense en que la deformada es vertical. Vamos a la carga sísmica, entonces fíjense en que la deformada es lateral. Es una deformada lateral en el sentido X. Entonces la carga sísmica, por lo menos en cuanto a orientación se refiere, está bien asignado. Vamos a pararle y vamos a verle en la dirección Y. Sí, vemos que asimismo está bien asignada. Activada la ventana en 3D, le voy a dar clic sobre la no deformada y automáticamente se me quita la deformación. Si yo nuevamente quiero ver la deformada, por ejemplo, quiero ver si es que los espectros están bien definidos, las cargas dinámicas están bien definidas, me voy a este pórtico deformado, que justamente me dice mostrar la deformada del elemento. Si no lo tengo en esta barra, me parece que me voy por display, ¿sí? Me voy a display y le pongo display la deformada, si es que no tengo el icono, ¿sí? Y aquí me dice para qué caso quiere mostrar la deformada. Primero, quiere para un caso de carga, es decir, carga muerta, carga viva, sismo estáticos o cargas dinámicas. Quiero para una combinación de cargas, también puedo ver la deformada para una combinación de cargas, para cualquier combinación de cargas. O quiero ver la forma modal, es decir, los modos de vibración. Ya vamos a observar esta parte. Vamos a observar entonces la deformada para el espectro en X. Vamos a darle OK. Y fíjense en que la deformada es la correcta, ¿sí? Es decir, la estructura se está moviendo en X. De igual manera, vamos a darle mostrar la deformada para el espectro en Y.
y está asignado. Entonces, mis casos de carga están asignados en la dirección correcta. ¿Sí? Antes de observar los modos de vibración de la estructura, quiero observar periodos para hacer una recalibración de la carga sísmica. ¿Sí? Voy entonces, puedo hacerlo por dos formas. Una en la que yo vea todos los periodos y frecuencias en cada uno de los modos de vibración a través de una tabla, o la otra de una manera gráfica. Vamos a hacerlo de las dos maneras. En el Model Explorer, ¿sí? En el Model Explorer, fíjense en que dice tablas. ¿Sí? Dice tablas. Si no tengo el Model Explorer y se me borró, también lo tengo en Display Show Tables. Puedo irme por el Model Explorer o puedo irme por Display Show Tables. Entonces voy a irme por acá por el Model Explorer. ¿Y de dónde viene, digamos, de dónde viene el periodo de vibración? El periodo de vibración se obtiene a través de un análisis modal. Entonces, primero voy a ver, la primera opción que tengo es del modelo, es decir, del gráfico que yo he hecho, y tengo todos los resultados previos a correrle al programa. En análisis tengo la parte del análisis de la estructura, y en la parte del diseño tengo la parte, todas las tablas y todos los datos una vez que yo haya hecho el diseño en hormigón o el diseño en acero. Por ejemplo, en design, si es que yo trato de desplegar algo, no voy a tener casi nada, porque todavía no he hecho el diseño. Entonces voy a análisis y quiero los resultados. ¿Y qué tipo de resultados? Resultados del análisis modal. ¿Sí? Recuerden que tengo que pensar qué es lo que quiero y dónde lo puedo encontrar. Quiero periodos de vibración. ¿De dónde se obtienen los periodos de vibración? De un análisis modal. Por eso me voy a análisis, resultados modales, y aquí fíjense en que me dice periodos y frecuencias del análisis modal. Le voy a dar doble clic y se me despliega en la parte de abajo, se me despliega la tabla. Le voy a hacer más rápido. ¿Sí? Entonces tengo el caso. ¿Cuál caso va a ser? ¿Qué caso de carga? Bueno, el caso modal, porque del análisis modal, vuelvo y repito, sale el periodo de vibración. Tengo los modos que deben estar desde el 1 hasta el 21. Del 1 al 21. Y tengo los periodos de vibración. Tengo el periodo de vibración, el primero, 0,656 segundos. Aquí, esto ya me da una idea muy general de cómo está mi estructura. Decíamos que una estructura, para que esté bien estructurada, valga la redundancia, el periodo de vibración debería equivaler aproximadamente al número de pisos multiplicado por 0,1. En este caso, debería tener un periodo aproximado de 0,6. ¿Por qué no 0,7? Porque el subsuelo no se mueve. Los subsuelos va a ser muy difícil que se muevan. Se mueven un poquito. ¿Y dónde se ve ese movimiento, ese pequeño movimiento del subsuelo? Se ve reflejado en que mi periodo de vibración no es 0,6, sino es 0,65. Es decir, el subsuelo se está moviendo un poquito, es decir, la mitad de un piso, de lo que se mueve, digamos, un piso normal. Aquí yo debo tomar una decisión, como les decía, más o menos el número de pisos por 0,1. Si es que yo tengo, por decirles, un periodo de 1 segundo, ¿sí? Tengo aquí 1 segundo, la estructura está demasiado flexible y debo tratar de rigidizarla por algún lado. ¿Cómo rigidizo la estructura? Bueno, rigidizo a los elementos que me resisten sismo, principalmente columnas. Si es que ya no puedo mismo columnas, rigidizo en las vigas, de pronto aumentando peralta. Si es que así mismo no puedo rigidizar las vigas,
Rigidizo la estructura a través de muros. Muros pequeñitos, de pronto que vayan a verse perdidos en la pared. De tal manera de que yo tenga, como digo, un periodo de vibración muy aproximado a 0,6 veces, gracias, a 0,6 veces el periodo de vibración, el número de pisos de la estructura. En este caso podemos ver que la estructura corresponde, digamos, a lo que digamos a un periodo de vibración consecuente, o podríamos decirlo de esta manera. Asimismo, si es que yo tengo, bueno, esto del 0.1 por el número de pisos funciona generalmente a partir de los 3 a 4 pisos. Para una estructura pequeñita, pues una estructura pequeñita, más o menos hablamos de un 0.15 de pronto del número de pisos. Para unos 2 pisos esperamos una estructura de un 0.3 segundos. Asimismo, si es que esta estructura de 6 pisos de un subsuelo tiene un periodo de vibración, por ejemplo, de 0.3, equivalente a 3 pisos, esa estructura es demasiado rígida. Tengo que flexibilizarla. ¿Cómo la flexibilizo? Pues reduciendo ahí sí dimensiones de pronto de columnas, reduciendo un poquito dimensiones de vigas, para que tenga, digamos, la equivalencia a este 0.1. ¿Para qué me sirve esto de este 0.1 y por qué? Con la finalidad de que al rato de que si es que más o menos se cumple esta condición, las derivas me van a pasar. Me van a pasar las derivas, no voy a tener problemas. Entonces, lo que les decía, bueno, tengo aquí modo de vibración, tengo la frecuencia, que la frecuencia simplemente es la inversa del periodo. Tengo la frecuencia angular y la frecuencia angular al cuadrado, ¿sí? Son los parámetros que se utilizan, digamos, en la matriz de rigidez de la estructura para encontrar lo que son periodos y modos de vibración. Fíjense entonces que el primer periodo de vibración es 0.656. Vamos a ver cuál calculamos nosotros. Nosotros determinamos que era de 0.6338. Vamos entonces acá en donde dice T-modal, le voy a poner el periodo real que yo determiné, 0.656. Entonces, fíjense en que este periodo está dentro de este rango, del periodo calculado por el método 1 y 1.3 veces el periodo calculado por el método 2. Entonces, lo que quiere decir que yo la carga sísmica de 0.1326 podría reducirle a 0.1281. Y es lo que vamos a hacer. Hagamos eso. Le vamos a nuevamente quitar el candado. Y en los casos de carga le vamos a hacer una recalibración. Porque con esto me aproxime a algo medio real, pero esto es lo real. Entonces, vamos a hacerlo eso. Tengo 0.1281 y bueno, realmente no va a repercutir mucho de 0.128 a 0.13, no mucho, pero bueno, hagamos. Y K, que les decía que es el coeficiente de distribución en altura de la fuerza sísmica, 1.078. Entonces, hagámoslo así, hagámoslo de esa manera. Vámonos entonces acá, le voy a cerrar. ¿Sí? Voy a cerrarlo, voy a quitar el candado. Siempre que quieran editar cualquier situación, cualquier cosa, hay que quitar el candado. Nos vamos por Define, patrones de carga, SX, modificar la carga lateral, y esto ya no era 1386 sino 0.1281. Y este ya no era 1.067, sino era 1.078. ¿Sí? Por favor, ¿estamos todos hasta ahí? No. ¿En dónde se queda? A ver. Le quitamos el candado, ¿no es cierto? Le quitamos el candado. Y nos vamos por definir patrones de carga.
le subrayamos en azul a SX, azul sale, sí, azul mismo sale, a SX, y le ponemos modificar carga lateral, modify lateral load, modificar carga lateral, y recuerden ustedes serían 0.1326 me parece, ahora le voy a poner 0.1281 y a este le voy a poner 1.078. Se me fue por algún lado la tapa. Bueno. Y lo mismo voy a hacer en Y. Modificar carga lateral y le voy a poner 0.1281 y 1.078 y le voy a dar OK. OK, guardar. Una vez que he hecho la recalibración de la carga sísmica, entonces ahora sí le mando a correr. Fíjense en que yo lo que he modificado son cargas externas. Si yo modifico cualquier carga externa, eso no se va a reflejar en el periodo de vibración de la estructura, para nada, ni en porcentajes de participación modal de la masa, porque todo esto de periodo de vibración de la estructura, porcentajes de participación modal de la masa, factores de participación, frecuencias naturales, son características intrínsecas de la estructura. Vienen de un análisis modal, que en términos vulgares decía es cómo se mueve la estructura. No me importa si yo le aplico 100 toneladas o 10 toneladas, la estructura intrínsecamente va a vibrar de una determinada manera, independientemente de las cargas externas que yo tenga. Bien, una vez entonces que he recalibrado la carga sísmica, entonces voy a hacer el primer chequeo. Digamos segundo, ¿no? Porque el primer, pongámosle aquí, revisión del análisis. La primera revisión entonces que hicimos era una calibración de la fuerza sísmica de acuerdo con el periodo fundamental de la estructura. De acuerdo con el periodo fundamental de la estructura obtenido del análisis modal. Eso primerito. El segundo chequeo que recomiendo se acostumbre a realizar sea el de torsión en planta. Y digo recomiendo porque esto no está estipulado en la norma. La norma simplemente me dice, para considerar los efectos de la torsión accidental, aplíquese la carga a un 5% de la excentricidad. Creo que en la primera o la segunda clase habíamos comentado, en la le trataba la torsión en planta, la norma la trata mediante una tablita, y que a la norma no le importa cuánto se tuerce, sino siempre le pone 0,9. Hacía la analogía de un ladrón que roba una manzana y un asesino serial. A los dos la norma les pone 0,9. A los dos la norma les da 10 años de prisión. Entonces el asunto es que personalmente considero que el castigo debería ser en función de cuánto se tuerce.
perdón, de cuánto se torsiona. En función de cuánto se torsiona la estructura. La norma tampoco me establece un límite de torsión. Si es que el primer modo de vibración es totalmente torsional, la norma simplemente sigue aplicándole la carga a 5% y punto. Y el asunto es que la recomendación es que tratar en lo posible, en el 99.99% de los casos, que en los dos primeros modos de vibración la estructura sea traslacional. Vuelvo y repito con la analogía del limón, les decía. La torsión es el peor efecto, ¿sí? La misma rama, trato de arrancarla, no se rompe, le torsiono, pues se rompe. Es decir, si el movimiento es torsional, la estructura no alcanza a disipar energía. La estructura disipa energía cuando se produce se produce el movimiento traslacional. ¿Y por qué en los dos primeros modos de vibración? Como les decía, tengo esta estructura, tengo este piso. El primer modo de vibración se produce en el sentido más débil. Ustedes simplemente por verle al borrador, el sentido más débil es este. Entonces el modo de vibración que yo espero, ¿sí? Y yo espero que sea así, que el primer modo de vibración sea de esta manera. Sea de esta manera. El segundo modo de vibración, entonces, yo espero que sea en el segundo sentido más débil. Y espero que el segundo sentido más débil sea en este sentido. Y el tercer modo de vibración, como la estructura ya se movió así, y ya se movió así, ya no tiene a dónde más moverse. Entonces el tercer modo de vibración va a ser totalmente torsional. De esta manera, yo estoy garantizando que la estructura tenga una gran rigidez torsional. La rigidez torsional principalmente la dan los elementos de la periferia. Así que, si es que yo veo que en los dos primeros modos de vibración la estructura resulta torsional, inmediatamente trato de rigidizar la periferia. Inmediatamente. Por ahí empiezo a rigidizar la periferia. Entonces vamos a... y también por qué es importante en los dos primeros modos de vibración. De acuerdo a los factores de participación que se obtienen, las cargas sísmicas son más importantes, o no más importantes, más grandes en los dos primeros modos de vibración. Si yo tengo las cargas sísmicas más grandes en los dos primeros modos de vibración, yo esperaría que ahí sea la mayor cantidad de disipación de energía. Entonces por eso es preferible que sea traslacional en los dos primeros modos de vibración. Entonces, de preferencia, verificar un movimiento traslacional en los dos primeros modos de vibración. En estructuras irregulares es un poquito difícil hacer esto, pero sí se puede lograr. Entonces, primero, antes de decirle cuál es el porcentaje, digamos, admisible, como les digo, esto no está estipulado en la norma no me dice, primero no me dice que debe ser traslacional. Se han realizado diferentes estudios y se ha determinado que una torsión relativa superior al 30% empieza a generar problemas, sobre todo en los elementos de la periferia, porque nuevamente el caso del borrador, al momento de torsionarse, los elementos que más sufren son las columnas de la periferia. Entonces, si yo tengo una torsión superior al 30%, una torsión relativa superior al 30%, como digo, tengo que tratar de hacer algo para que esa torsión se reduzca. Muy difícil tener torsión cero, casi imposible, porque esta estructura es bastante regular, pero incluso esta misma tiene orificios, tiene volados, bueno, todas las estructuras son de esta manera. Entonces torsión cero casi imposible
imposible conseguir. ¿Cómo verifico eso entonces? Para ello, fíjense en que todo esto es intrínseco de la estructura. ¿De dónde viene? Del análisis modal. ¿Dónde lo busco? En los resultados modales. Vamos a tablas, análisis, resultados, resultados modales, y me dice modal participating más ratios. Ahí le vi. Ya le di clic a otra cosa que no era. No era este. No, no es este. Este es el segundo. El segundo. Ya. Modal participating más ratios. Vamos a casita. Se abrió solo en una ventana. Debe estar configurado de esa manera por defecto en el TABS 2016. Si es que se les abre en una sola ventana, simplemente le dan clic sobre la ventana y le mueven, ¿no? Para que se les abra así de esta manera. Y ahí le vamos abriendo. Bien. Entonces, ¿qué evaluar? ¿Dónde evaluar? Los 3 grados de libertad principales: movimiento en X, movimiento en Y rotación alrededor del eje C. UX, UY y RZ son los valores que me sirven. El resto, pues, de pronto para algo más de servir, no creo que estén de gana, pero bueno. Y lo que les decía, es preferible que el porcentaje de torsión, es decir, el máximo entre RZ sobre el máximo entre UX y UX o UY sea menor al 30%. Menor o igual al 30%. Con esto estoy evaluando cuánto de la masa. Bueno, primero ¿a qué se refiere esto? Es al porcentaje de la masa de la edificación que se está moviendo. Porcentaje de la masa de que se mueve en X, porcentaje que se mueve en Y porcentaje de la masa que se torsiona. Por eso hablábamos de una torsión relativa. Es preferible que el porcentaje que se mueve de la masa en torsión sobre el porcentaje predominante en traslación sea menor al 30%. Con eso estamos garantizando de que los elementos de la periferia no sufran mucho, no sufran tanto. ¿De dónde salió este 30% y por qué este 30%? Ya digo, son estudios que se han realizado principalmente en la Escuela Politécnica Nacional. De ahí es donde salió ese famoso 30%. Lamentablemente, como digo, no está normado. Esto debería estar, no necesariamente ese 30%, pero debería decir la norma, vea, no permita que su estructura se torsione hasta cierto rango, no hasta algo, porque no dice nada. Bueno, vamos a evaluar entonces esto. Primer modo de vibración, entonces, vamos a revisarlo aquí. Para el primer modo de vibración, entonces, tengo un periodo de 0,656. Fíjense en que yo cambié la carga sísmica, el periodo de vibración no cambió en absolutamente nada. Me dice que se mueve 0% en Y. En X, perdón, 0% en X. Y se mueve el 70% de la masa en Y. Lo que yo esperaba, mi estructura está configurada de esta manera, y yo esperaba que mi estructura se mueva así, en Y, primerito. UX, UY. Entonces, el sentido predominante de traslación, digamos, en el primer modo de vibración viene a ser en Y. Y voy a ver cuánto tiene RZ. Bueno, voy a anotar estos valores. Voy a anotarle 0.
Esto es en porcentaje, ¿no? 0,70... 91. 0,71. 0,71 o el 71%. Por favor, de pronto si es que alguien... Sí. No. Por favor, de pronto si es que alguien trabaja en el ETABS 972, esto le da sobre 100, le da 71. No 0, a partir del 2013 lo hicieron sobre 1, es decir, 0,71. En el TABS 972 y versiones anteriores da 71. Eso nada más. Y voy a ver cuánto de la masa se está torciendo. Sí, no, torsionando, lo mismo. RZ 0.0017, es decir, ni siquiera el 1%. 0.0017. Voy a hacer entonces este cálculo a ver si es que es menor al 30%. Aquí voy a anotar, por favor, esto es de código. El código me dice que vaya yo recalibrando, vaya haciendo una iteración, una recalibración. No pongámosle código, sino pongámosle NEC. NEC 15. Todo este segundo chequeo es una recomendación. ¿Sí? Entonces aquí sería 0. Voy a cambiar de marcador porque se me perdió lo que 0.0017 dividido, el que predomina entre los dos, 0.71. Y multiplicado por 100, ¿no? Para tenerlo en porcentaje. ¿Cuánto me da, por favor, esto? $0.24, muchísimo menor al 30%. Ok, primer modo de vibración chequeado. Vamos al segundo modo de vibración. Vamos al segundo modo de vibración. El segundo modo de vibración, como les había dicho, como ya la masa se movió en Y, supongo que debería moverse en X. Vamos a ver si es cierto. Sí, fíjense ahora, se mueve 0.695 en X y se mueve 1.28 por 10 a la menos 5, 0. Casi no se mueve en Y, 0. Y veamos cuánto se mueve en Z. .0092, eso se mueve la masa en Z. 0.0092 dividido para, ¿cuánto era? 0.695 multiplicado por 100, como digo, para tenerlo en porcentaje, 1.32. 1.32%. 1.32%, muchísimo menor al 30%. Entonces he verificado que mi estructura se mueva, disipe energía translacionalmente en los dos primeros modos de vibración. En el primero, en el sentido Y y en el sentido X. Y revisemos el modo de vibración número 3. Les decía, ya se movió en X, ya se movió en Y. ¿Para dónde más se va a mover? Ahora sí se va a torcer. Y vamos a ver que eso es de seguro, de cajón. Tercer modo de vibración, entonces, fíjense en 0.0097 en X, 0.009 en Y. Y en rotación hemos de tener un 80% de la masa siquiera. Un poquito menos, 0.6838, ¿sí? Entonces esto es lo deseable, ¿sí? Y como digo, esto es recomendación. Si es que alguien les obliga a hacer esto, no podría ningún fiscalizador, digamos, podría obligarles a hacer esto porque no tendría argumento legal. Técnicamente esto es lo deseable, pero legalmente no tendría el argumento.
lamentablemente. Bueno, debo comentarles algo al respecto. Realicé una investigación, ¿sí? Y estoy proponiendo el cálculo de un coeficiente de irregularidad en planta que dependa de esto, ¿sí? Espero que algún rato me acepten, y si es que me aceptan, ahí sí les indico cuál sería mi propuesta. Al momento no puedo sacar a la luz esos datos porque me han de robar. Me han de robar la investigación. Bien. Entonces, vamos a ver lo mismo, exactamente lo mismo, vamos a verlo, pero de manera gráfica, ¿no? Aquí lo hemos visto en valores, muchos de nosotros tenemos la inteligencia, ¿cómo es? Espaciales, ¿no? La inteligencia, el tipo de inteligencia espacial visual, algo así, ¿no es cierto? Que, digamos, la información la acatamos de mejor manera si es que lo vemos. Veamos. Entonces, vamos a salir de esta tabla, que nuevamente la vamos a utilizar de seguro. Vamos a darle clic al 3D View y vamos a ver si es cierto lo que nos dicen los valores. Para ello me voy al icono que me dice mostrar la deformada. ¿Sí? Mostrar la deformada. ¿Y qué deformada? Por modos, por modal. ¿Sí? Y le voy a dar clic, le voy a dar OK. Fíjense entonces cómo es el primer modo de vibración. Y simplemente con los 3 modos de vibración yo ya puedo intuir cómo van a ser los 21 modos de vibración. Primer modo de vibración fue en Y, segundo en X, tercero rotacional, cuarto modo de vibración va a ser en Y, en los que los 3 pisos de arriba van a moverse en el un sentido y los 3 pisos de abajo en el otro sentido. Quinto modo de vibración en X, los pisos de acá van a moverse, los 3 de arriba hacia la derecha, los 3 de abajo hacia la izquierda. Sexto modo de vibración en rotación, los 3 van a rotar en el un sentido, los 3 de abajo en el otro sentido. Séptimo modo, ya hasta ahí quedemos. Séptimo modo de vibración, los 2 pisos de arriba van a irse hacia arriba, los dos siguientes pisos de abajo van a irse hacia abajo y los 2 pisos de más abajo van a irse otra vez hacia arriba. Y así hasta llegar hasta el modo de vibración 21. Vamos a ver si es que es cierto. Sí, fíjense en que el primer modo de vibración como es, ¿no? Totalmente traslacional. En X. Segundo modo de vibración, totalmente traslacional en Y. Tercer modo de vibración, totalmente torsional. Y ahí se cerró. Y ojalá no se friegue el archivo, porque si no, craqueado nomás así. Con licencia me dijeron que estaba. Bueno, en el crack sí funcionó. A ver, ha sido chimba la licencia. Me timaron. Vamos a verla en el desktop. Modelaciones. A ver, ¿dónde está? Curso de tabs. Edificio sin ascensor 2, pongamos. Por eso, bueno, es preferible pasarle el rato de pasar de un modo de vibración a otro. Primero pararle y ahí pasarlo. No inmediatamente se está moviendo y ahí le pasamos, ahí es donde se generan estos errores. Se está moviendo, le ponemos stop, se para y ahí le pasamos. Edificio sin ascensor, utilicemos ya. El 2, vamos a ver.
Ahí estamos, entonces vamos a mandarle a correr, ya que se me cerró. Eso tomamos agüita. Ya, vamos a ver. Entonces estábamos modo y vamos al cuarto modo de vibración. Sí. Fíjense justo, bueno, lo que les había comentado, ¿no? El cuarto modo de vibración se producirá en Y, en los que los 4 primeros pisos van en el un sentido y los otros 2 van en el otro sentido. ¿Sí? Entonces, bueno, no, tampoco es de saber mucho para saber cómo se va a mover la estructura. Simplemente con los 3 modos de vibración, los modos de vibración superiores se producirán en el mismo sentido. Simplemente que unos pisos van a ir a un lado y los otros pisos van al otro lado. Por ejemplo, el modo de vibración 21, ¿cómo será? Recuerden que el modo de vibración 20, exacto, torsional, no, el tercero era torsional, el 21 sería torsional. Un piso va en el un sentido, el otro en el otro sentido, el otro en el otro sentido. Ese vendría a ser el modo 21. Bien. Entonces, bueno, pero ¿y para qué me sirve también esto de verlo, no? Voy a ponerlo muy rápidamente aquí en planta, voy a verlo en planta. El modo de vibración 3, que viene a ser torsional. Digamos que esta estructura me salió en el primer modo de vibración que está vibrando de esa manera. Tengo que rigidizar la estructura. Pero ¿y dónde rigidizo? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a poner los muros? Esta forma me sirve muchísimo para saber por dónde empezar. Tengo que empezar a disponer elementos lo más alejados del centro de torsión. Entonces estoy viendo que aproximadamente el centro de torsión está por aquí. Y que los elementos de la periferia que más se están desplazando vienen a ser estos. Aquí y acá. Entonces, para yo eliminar la torsión, si yo pongo un pequeño murito aquí y un pequeño murito acá, de seguro la torsión se elimina. Fíjense en que, si es que se está torciendo de esta manera. Obviamente, ¿y por qué no le pongo en el otro sentido? En el otro sentido también existe desplazamiento, pero no es tan grande como en este otro sentido. Si yo me equivoco y pongo muros aquí, de pronto, y no importa si es que yo pongo un muro de columna a columna, un muro de 5 metros aquí, un muro de 5 metros, voy a seguir teniendo torsión. En cambio, ¿qué? Si yo sé dónde poner los muros, de pronto pongo un murito aquí de 1 metro y acá otro de otro metro y solucionado el problema. Como digo, todo esto es recomendación, ¿sí? No, la norma no me obliga a hacer esto, es recomendación. Tercer chequeo, entonces. Voy a borrar esto. Tercer chequeo. Recuerden que hasta ahora no he visto nada de diagramas de momentos, ni siquiera derivas de piso, nada de eso. Primero tengo que ver que la estructura se esté moviendo correctamente. Tercer chequeo, entonces. Número de modos necesarios. Deben cumplirse el número de modos necesarios para llegar a acumular un 90% de la masa. Y como les decía,
Recuerdan que en el análisis estático, en el cortante estático, utilizamos simplemente C por W y W al 100%. Pero nos fijamos que realmente en el primer modo de vibración apenas se estaba moviendo el 70% de la masa. Por eso es que el cortante dinámico sale menor que el cortante estático. ¿Sí? El cortante dinámico considera cómo se mueve la estructura, el cortante estático considera que siempre se mueve al 100%. Entonces, para ello, bueno, sí recuerdan esto, ¿no? Esto lo hicimos el capítulo de la norma, ¿sí? Sí recuerdan esto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿O hace falta que saque la norma? ¿No? Ya, correcto. Entonces, bueno, esto es de la NEC 15, ¿no? NEC 15. Esto sí es código. ¿Dónde veo eso? En la misma tabla. Tablas, análisis, resultados, resultados modales, modal participating mass ratios, ¿sí? Factores de participación modal de la masa. Entonces, ¿qué me dice la norma? Considere los modos, para el análisis dinámico, considere los modos de vibración necesarios para que se acumule un 90% de la masa en las dos direcciones principales. ¿Cuáles son las dos direcciones principales? X e Y. Entonces, para eso me sirve este sum UX y sum UY. Voy a buscar entonces en qué modo de vibración se me acumula el 90% de la masa. No se me ha acumulado el 90% de la masa hasta el modo 21. En Y sí, en X no, llegó al 85%. ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces? Aquí tendría dos opciones. La una, aumentar el número de modos de vibración. Pero aquí hay un asunto que veo que no lo han mejorado en el ETABS y que debería mejorarse. ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se cumple esto? El ETABS considera a toda la masa del edificio. Pero recuerden que nosotros deberíamos considerar la masa del subsuelo hacia arriba. Si yo tengo un piso y 10 subsuelos, jamás se me va a acumular el 90% de la masa. Y eso tampoco la norma es muy clara, porque debería ser el 90%, pero de lo que realmente se va a mover, pues. Si yo tengo los subsuelos confinados en los 4 lados, llenos de muros, eso no se va a mover, o se va a mover un poquito. Y como digo, si es que yo tengo un piso y 10 subsuelos hacia abajo, hasta el modo de vibración número 100, yo tendré un 10% de la masa. Porque claro, la masa de ese piso que se está moviendo en relación a la masa de los 10 subsuelos por abajo, va a ser ínfima, va a ser muy pequeña. En este caso, consideremos 3 modos de vibración más. Si es que ya no mismo se cumplen los modos de vibración, tengan por seguro que es por el asunto del subsuelo. ¿Sí? Considerémosle entonces nuevamente, ¿sí? Quitémosle el candado. Ok, vamos a definir modal cases, modificar, y le voy a poner 24 modos de vibración. Si es que ya no mismo se cumple esto, como digo, en este caso lo voy a dejar de esa manera, es por el subsuelo. Tengan por seguro que si es que yo hago otra modelación y le quito el subsuelo a esta estructura, al 5.º modo de vibración, al 7.º modo de vibración ya se le cumple el 90% de la masa. Análisis, resultados, modal, más ratios. Vamos ahí. Veamos si logramos acumular la masa.
Zoom UY, no. ¿Sí? Es porque ya, como les decía, el subsuelo ya no mismo tiene a dónde moverse. ¿Y dónde se ve reflejado esto? Fíjense en que el mismo valor. Ya no hay, el programa me está diciendo, vea, ya no tengo por dónde más moverle a la masa ya no se mueve bajo ningún concepto. Es por el asunto del subsuelo. Bueno, esto de pronto deberían hacer una mejora en el, ahí sí debería ser una mejora al programa, que el programa me considere cuánto de la masa se mueve, pero en relación de este nivel hacia arriba. ¿Sí? Bien. Podemos ver entonces que en el sentido Y, ¿por qué en el sentido X sí se da, en el sentido Y sí se da y en el sentido X no se da? Simplemente porque el sentido Y es el sentido más débil. Y ahí es más probable que los subsuelos se muevan. En el sentido X, pues está todo confinado, tengo más columnas y es más difícil que se mueva la masa. Sin embargo, aquí, fíjense en que yo podría considerar hasta que se mueva en la dirección UY al 90%, es decir, con 19 modos de vibración, 18, ¿no? 19. Con 19 modos de vibración, yo ya podría realizar el cálculo de mi cortante dinámico. ¿Sí? Está entonces el segundo chequeo pasado. En una estructura sin subsuelos, ahí sí, en los dos sentidos, tiene que cumplirse el 90%. Entonces, ahora sí, está listo este. Y ahora sí, recién voy a chequear derivas de piso. No, ahí sí, a ver, ahí sí, sí, solamente en el caso de tener, a ver, una estructura muy irregular. De pronto otra de las consideraciones que no permite eso es haberle hecho diafragma rígido. De pronto no era diafragma rígido y usted está diciendo que se trata de mover como un cuerpo solo y no era diafragma rígido, sino tenía que moverse como, no, de pronto si le quitamos diafragma rígido van a ver que sube el porcentaje de participación de la masa. Pero de ahí sí. Derivas de piso. Entonces para eso me voy a ayudar del espectro. ¿Sí? Simplemente de un grafiquito del espectro. Y yo ingresé, recuerden, el espectro, este viene a ser el espectro elástico. Pero el que yo ingresé es un espectro reducido. El espectro, pongámosle inelástico, ¿ya? Inelástico o reducido. Este es el que yo ingresé al ETAPS. ¿Qué me dice entonces la norma? Esto también obviamente es de la NEC, ¿no? Esto es NEC 15. Este es un chequeo de NEC 15. ¿Qué me dice la norma entonces? Que la deriva inelástica, delta M le voy a poner aquí inelás, tiene que ser menor o igual al 2%, o a 0.02, dice exactamente. 0.02, menor al 2% para estructuras de hormigón y estructuras de acero. Para estructuras de mampostería nos decía 1%, deriva inelástica. Pero yo he ingresado el espectro pequeño, el espectro reducido. Si yo tengo un espectro pequeño, fuerzas pequeñas, voy a tener desplazamientos pequeños. Desplazamientos pequeños que van a quedar en el rango elástico. Por eso, si yo ingreso este, voy a tener derivas elásticas. Por eso no me gusta llamarle espectro inelástico, porque me dicen, bueno, si yo ingreso el inelástico, ¿por qué derivas elásticas? La razón por la que les llaman a este inelástico es que yo ingreso un espectro pequeño con la condición de que tenga capacidad de deformación inelástica a la estructura. Por eso se llama espectro inelástico. Le dicen espectro inelástico. Como digo, a mí me gusta llamarlo reducido. Y el espectro elástico, entonces, el espectro grande,
me genera las fuerzas sísmicas grandes, me generan deformaciones grandes. Deformaciones que van a estar en el rango inelástico de la estructura. Entonces, este espectro me genera derivas inelásticas. Es una... Bien, entonces, si es que yo ingreso el espectro pequeño y voy a tener derivas elásticas, pero yo tengo que comparar derivas inelásticas, ahí entra lo del método de la superposición modal. La superposición modal trata de estimar las derivas grandes al haber yo ingresado derivas pequeñas. Esto trata de proyectarse. ¿Y cómo trata de proyectarse? A través de la ecuación de la norma, que me dice deriva inelástica es igual a 0.75 por el número de veces que yo le reducía el espectro, o factor de reducción de respuesta elástica, R, y por la deriva elástica. Ingresé derivas chiquititas y a través de esta ecuación vuelvo a multiplicar. Recuerden, aquí reducí 8 veces. Como tengo estos desplazamientos, tengo que amplificarlos nuevamente 8 veces. Y este 0.75 se sacaron no sé de dónde. Como les había comentado, la NEC 11 decía solamente lo que debería ser R por delta E. Este 0.75 se sacaron en base a la presión de los constructores, que decían no está mucho, las estructuras van a salir caras. Les hicieron caso, lamentablemente. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos a determinar entonces derivas en X y derivas en Y. Asimismo, yo puedo hacerlo de dos formas. La una, voy a irme por display, story response plots, es decir, me va a dar las diferentes respuestas de la estructura. Y fíjense en que acá yo tengo varias opciones, ¿no? De ir viendo lo que yo quiera, lo que yo desee. Dice, ¿qué quiere ver? Desplazamientos máximos. Puedo ver, primero, dice cargas laterales a los diafragmas, cargas laterales al piso, desplazamiento en el centro de masas de los diafragmas, derivas de piso. Vamos a ver derivas de piso. Y acá abajo me dice por qué caso, bajo qué caso. Las derivas las chequeo para fuerza estática en Y. ¿Por qué me sale esto? No, perdón, no es diafragma drift, story drifts. ¿Sí? Ahí sí. ¿Sí? Derivas de piso máximo. Lo que pasa es que yo definí que es todo como rígido, por eso si yo le veo por diafragmas rígidos, nada se va a mover. Entonces, derivas máximas de piso. Max story drifts. Y fíjense en que aquí yo tengo, debido a X, obviamente, en azul, derivas en X, y en Y, derivas en Y. Fíjense en que la estructura también se mueve en Y debido al sismo en X. Se mueve, pero ¿cuánto? Muy poquito. Y aquí algo con esta forma. Con esta forma es muy, muy importante. Esta forma me define qué tipo de sistema estructural es. En todos los sistemas estructurales aporticados, la deriva máxima se produce entre el piso intermedio hacia abajo. En este caso tenemos 7 pisos. La deriva máxima yo espero que se produzca del piso 4, o más bien dicho en un piso 3.5. 3.5 hacia abajo se produce en el piso 3. Esto asimismo en el 99.9% de los casos de estructuras bien configuradas se produce esto. La deriva máxima en un sistema porticado se produce
De la mitad, un poquito hacia abajo. Si tiene 8 pisos, yo espero que se produzca entre el cuarto o en el cuarto o en el tercer piso, por ahí, por la mitad, la deriva máxima. Y esto, como les decía, esto me define el tipo de sistema estructural. En el sistema estructural con muros de corte, y ahí es donde me doy cuenta si es que la estructura está actuando como sistema dual o como sistema porticado. El aporticado es esto. Por ahí. De la mitad hacia abajo. Esto es aporticado. O pórticos, pórticos. Esto viene a ser número de pisos. Y esto viene a ser deriva. Sea deriva elástica o deriva inelástica o sea lo que sea. Y esto es por una razón. Esto es por la razón de que las fuerzas sísmicas se distribuyen triangularmente. Pero bueno, no tan triangularmente. Recuerden que las fuerzas sísmicas se distribuían algo así. Y el edificio casi que mantiene la misma rigidez en todos los pisos, va perdiendo rigidez. Es por eso que se produce en el sistema de muros estructurales. El trabajo es diferente. La deriva máxima se produce o en el último piso o en el piso inmediatamente inferior. ¿Por qué en el piso inmediatamente inferior? Porque la carga, la masa que tenemos arriba, es decir, la carga muerta que tenemos en el último piso, suele ser mayor. El sistema de muros es así. Muros de corte, un edificio, más bien dicho, pórticos, más muros de corte o sistema dual. Ahí yo me doy cuenta si le trato como edificio aporticado o le trato como sistema dual. Y cuando se empieza a cumplir esto, cuando empieza a cambiar esta forma de la deriva de la una a la otra, cuando los muros absorben el 75% de la fuerza sísmica. A partir de ahí, esta forma de la deriva viene a cambiar. ¿Por qué tiene esta forma? Un edificio con muros de corte, en el edificio con muros de corte ya no se cumple la analogía del edificio de cortante, sino se cumple la forma del edificio, viga de flexión, se llama en el concepto de la dinámica de estructuras. El uno es viga de corte, se lo idealiza como una viga sujeta a corte, un sistema porticado, y una viga sujeta a flexión en el sistema, digamos, de muros. ¿Por qué? Porque en los muros tengo una gran rigidez abajo. La estructura empieza a comportarse prácticamente como un volado. Y en un volado, ¿dónde tengo el desplazamiento máximo? Arriba. ¿Dónde esperaría la deriva máxima? Arriba. Entonces, esto también, la forma me define qué tipo de sistema estructural es. Entonces, bueno, chequeemos esto, ¿no? Chequeemos el asunto de las derivas de piso. Una pequeña explicación, como digo, para tomar la decisión si lo hago con muros de corte, si lo trato como muros de corte o lo trato como sistema porticado. Recuerden que les decía, ingresé el espectro pequeño, las derivas que me va a dar son derivas elásticas en X, y aquí me dice deriva máxima 0.201691 en el piso 3. .201691. Entonces deriva inelástica 0.75 por 0.201691 multiplicado por 8 igual. Y vamos a ver ahora la deriva elástica en Y.
Simplemente aquí ya no le voy a poner Rcx, sino ahora le voy a ver la deriva por sismo en Y. Y la deriva por sismo en Y, fíjense, se produce en el mismo tercer piso. Como digo, es algo típico de los edificios aporticados. 0.202298. 0.202298. Deriva inelástica en Y 0.75 8 0.202298. Por favor, si me dan estos dos valores. Y con eso creo que 011 y 013. 011 y 013. 0.011 debe ser. Y 0.013. Y 0.013. Menor que 0.02, menor que 0.02 que me dice la norma. ¿Por qué se cumplió esto? Porque yo verifiqué que mi periodo de vibración sea cercano a 0.1 el número de pisos. El orden no importa, digamos, de cómo ir haciendo los chequeos. O más bien dicho, sí importa. La norma no me dice, a ver, haga en este orden. ¿Por qué es bueno hacer en este orden? Porque si no me cumple la deriva, tengo que rigidizar. Rigidizo la estructura y tengo que volver a hacer toditos los chequeos. En tanto que si lo realizo en este orden, ya me voy preparando, me voy proyectando a que el resto de chequeos me vayan pasando. ¿Sí? Entonces, por eso, preferible hacerlo en ese orden. Y el quinto chequeo, antes de ponerme a revisar diagramas de momentos, diagramas de corte, eso es el quinto chequeo que lo hemos de hacer el día lunes ya, porque ya no tenemos tiempo. Es una validación del análisis dinámico. Y eso también es de código. El quinto entonces vendría a ser una validación del análisis dinámico. Una validación del análisis dinámico. Y lo que me decía es que la norma me dice que ya sabemos el por qué el cortante dinámico me sale menor que el cortante estático. Pero ahora, ¿cuánto menor? La norma me dice que el cortante estático el cortante dinámico en X debe ser mayor o igual al 85%, bueno, para estructuras irregulares. En nuestro caso es una estructura irregular, al 80% del cortante en X, el cortante estático en X. Y lo mismo, el cortante dinámico en Y tiene que ser mayor o igual al 80% del cortante estático en Y. Si no se cumple esto, algo tengo que hacer. Y ese algo, bueno, yo creo que sí se debe cumplir en esta estructura. Pero igual así se cumpla, les indicaré qué hacer cuando no se cumpla. Entonces todo eso lo veremos el día lunes. Creo que por ahora... La grabación.